La clase, necesito retorno, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Entonces, como estamos viendo aquí en esta diapositiva, vamos a entrar a la segunda parte de la materia. Obviamente, este contenido que vamos a desarrollar hoy ya no corresponde, o sea, no se va a evaluar en el primer parcial, ¿no es cierto? Esto ya corresponde a la segunda parte. Y el tema es, como dice ahí, es la segunda unidad, instalaciones eléctricas, ¿ya? Esta es la parte central, obviamente que tiene que ver también con lo que vimos en luminotecnia, porque el cálculo luminotécnico es parte de las instalaciones eléctricas, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Esto es una introducción para ver en qué parte del sistema eléctrico se encuentra la instalación eléctrica, ¿no? Porque un sistema eléctrico tiene muchos componentes. A ver, veamos qué dice. Una instalación eléctrica residencial es la interconexión entre la red de distribución, en nuestro caso es la CRE, ¿no es cierto?, la Cooperativa Rural de Electrificación, y los elementos de carga de una vivienda. ¿Cuáles son los elementos de carga? Las lámparas, ventiladores, aire acondicionados, computadores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver dentro del sistema eléctrico dónde se encuentra la instalación eléctrica. Primeramente, fíjense, aquí vamos a ver el tema de generación. Hay que generarla, la energía eléctrica, ¿no es cierto? No hay en la naturaleza energía eléctrica. Vimos en teoría de ondas que hay algunos campos eléctricos o magnéticos, pero no son fuentes de energía, ¿no es cierto? Entonces hay que generarla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guaracachi, que es una de las más grandes generadoras de aquí en nuestro departamento, en el departamento de Santa Cruz, es a través del gas, ¿no? Ustedes saben que Bolivia, nuestro país, tiene un recurso natural muy abundante y que es barato y también es, podríamos decir que es menos contaminante, ¿no es cierto?, que es el gas natural. Y ese gas natural, lo que en Guaracachi lo que se hace es convertir, se convierte esa energía de gas, se convierte en energía eléctrica, ¿no? Eso es lo que se hace en Guaracachi, seguramente que todos conocemos, ¿no? Está en la avenida Brasil, ¿no? Más o menos entre tercero y cuarto anillo. Entonces, una vez que se genera la energía, ¿no es cierto?, hay que transportarlo, porque, por ejemplo, una de las generadoras más grandes de Bolivia es la generadora de Cochabamba, Corani, creo que es Corani. Entonces, esa se encuentra, por ejemplo, toda la red está interconectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa energía, la Guaracachi no genera el 100%. Parte de esa energía seguramente viene de otro punto. Entonces, hay que transportarla. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, se tiene que transportar para Santa Cruz, se transporta también para La Paz y otros departamentos. Más o menos son 400, 500 kilómetros o más, ¿no? Hay que transportar eso, ¿no? Y eso es otra etapa de la ingeniería eléctrica. Luego, fíjense, ya eso generalmente, fíjense, se transporta a una tensión elevada, ¿no? Que estamos hablando cerca de los millones de voltios, ¿no? 380 kilovoltios, 500 kilovoltios, así. Entonces, luego, lo que se hace, fíjense, es bajar la tensión. Bajar la tensión, ¿no es cierto?, no, perdón, esto todavía es la alta tensión. Luego ya tenemos que bajar la tensión, ¿no es cierto?, a los valores ya más o menos transportables dentro de un radio urbano, por ejemplo. Entonces ya esto baja, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una red de media tensión de 10.5 kilovoltios y hay otra de 24.9, ¿no? Que estamos más o menos en este rango, ¿no? Esta es otra etapa que se denomina la distribución, ¿no? Distribución o reparto. ¿Qué color lo hago? Con este verde. Esto ya es otra etapa, ¿no? Que es la distribución, esta parte, ¿no? Y reparto. Y esa misma
empresa también sigue distribuyendo, pero ya ahora en baja tensión, porque fíjense qué lámpara, como decíamos aquí, ¿no es cierto? Como decíamos aquí, ¿qué es lo que en nuestro caso para las instalaciones residenciales, qué es lo que vamos a alimentar o qué es lo que vamos a, cómo vamos a llevar la energía a los diferentes componentes eléctricos de una vivienda, lámparas, ventiladores, etcétera, computadoras, aire acondicionados, etcétera. ¿Una computadora trabaja con 20.000 voltios? No. Un cargador de celular carga con 20.000, 30.000 voltios? No. Entonces, fíjense lo que se hace ya, digamos, en las calles, avenidas, etcétera. Por último, ¿no es cierto? Se baja la tensión. Aquí lo voy a poner. Se baja la tensión a lo que se denomina baja tensión. ¿Ya? Por si acaso, esta es alta tensión. Esta todavía es alta tensión, ¿no? En el transporte aquí le voy a poner alta tensión. Esto lo voy a poner. Esto es alta tensión. Esto es media tensión. Y esto es baja tensión. Baja tensión. Entonces, fíjense, una vez que ya tenemos, ¿no es cierto?, la energía en baja tensión, en calles, avenidas, ¿no es cierto?, carreteras, así también se distribuye al área rural. Entonces, y a partir de ahí, nosotros vamos a, fíjense, hacer la conexión, vamos a tomar la energía ahí y vamos a alimentar, ¿no es cierto? En realidad así lo voy a poner, así, a ver, así. ¿No? Vamos a tomar la energía de aquí de la baja tensión, bueno, a través de un poste así, pero vamos a llevar la energía a la vivienda para todas las cargas que requieren trabajar con energía eléctrica, lámparas, ventiladores, aire acondicionados, computadoras, lavarropas, hornos, microondas, heladeras, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Fíjense, por ejemplo, aquí en alta tensión, en la parte de generación, tienen dos materias, centrales eléctricas 1 y 2, por lo menos los de ingeniería eléctrica, ¿no? Y electromecánica también me parece. En red de transporte tienen dos materias también tienen líneas de transmisión y técnicas de alta tensión, dos materias, no me acuerdo las siglas. Luego tenemos, ¿no es cierto?, en media tensión tenemos la materia de líneas de distribución, que es, no me acuerdo la sigla tampoco, pero tenemos líneas de distribución. Y ahora, ¿no es cierto?, ya en baja tensión, para llevar la energía hacia las viviendas, vamos a distribuir vamos a hacer una instalación eléctrica a través de las líneas de distribución. Y aquí, fíjense, aquí, en media tensión, también hay otros clientes que son industriales. Aquí estamos nosotros en la parte comercial, ¿no es cierto? Perdón, residencial y comercial también vamos a ver, ¿no? Residencial, pero también hay clientes industriales. Al cliente industrial fíjense, no se lo suministra la energía, no se lo suministra la energía en baja tensión, se lo suministra en media tensión. Aquí está, ¿no? Más o menos en estos rangos. Voy a recuadrar. Esto es media tensión. Aquí lo dice también, pero aquí está media tensión. También está en media tensión. Entonces, fíjense, entonces eso es para allá, para los clientes industriales, por ejemplo, en el parque industrial, ¿no? Nosotros ya específicamente como materia vamos a ver instalaciones eléctricas 1, que es la parte residencial, y también vamos a ver comercial, y en instalaciones 2 van a ver la parte industrial, ¿no?, que es ya en media tensión. Justamente aquí en la parte de abajo tenemos, fíjense, la clasificación, cómo se clasifican las instalaciones eléctricas residenciales, que nosotros vamos a ver, comerciales también, ¿no es cierto?, y las industriales, que lo van a ver en la materia que sigue. Aquí, fíjense, en esta gráfica está resumida gran parte de la ingeniería eléctrica. Generación, transmisión, distribución y las instalaciones eléctricas, ¿no? Aquí está resumido toda la ingeniería eléctrica. Como les digo, en todas estas van a haber como 10 materias más o menos, ¿no?
que obviamente son ya las materias de especialidad, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, fíjense, en la gráfica de la derecha, para ser más explícitos, lo voy a hacer con trazo rojo, fíjense, para ser más explícitos, ¿no es cierto? Una instalación eléctrica, esta es la red pública, fíjense como dice aquí, esta es la red pública de baja tensión, así está, ¿no? En todas las calles y avenidas. Entonces, por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, se toma la energía, generalmente la fase y el neutro, ¿no es cierto? Lo estamos haciendo aquí como forma unifilar. Aquí hay un bastón, ¿no es cierto? Un bastoncito, que es lo que sirve para la fijación y obviamente tiene que tener una elevación, ¿no es cierto? Porque a veces esto tiene que cruzar toda la calle, porque no siempre no está disponible esta red de media tensión en ambas veredas, digamos, a veces tienen que cruzar, entonces tiene que tener una elevación, ¿no? Para que puedan circular los vehículos, etc. Y aquí se baja al medidor de energía, eso lo conocemos todos, tenemos en la vivienda, ¿no es cierto? Y luego a un tablerito de distribución, ¿no? De aquí viene, por ejemplo, una vivienda unifamiliar fase y neutro, pero aquí hay que distribuir, ¿no es cierto? Uno para el aire acondicionado, otro para la ducha, otro para lámparas, otro para toma corrientes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí lo vamos a poner así, ya esto distribuye internamente ya hacia los diferentes, toma corrientes, lámparas, duchas, aire acondicionados, etc. Todo lo que estoy poniendo aquí con rojo en esta gráfica de la derecha es una instalación eléctrica. Vamos a llevar la energía, ¿no es cierto?, hasta el medidor de energía, luego vamos a llevar un tablero de distribución y vamos a hacer, en nuestro caso, el cálculo y diseño de todo lo que es los circuitos eléctricos para las diferentes cargas eléctricas. Y aquí hay algo importante que todavía no lo vamos a describir en detalle. Fíjense, aquí hay lo que se llama la puesta a tierra, ¿no? La puesta a tierra son jabalinas, que es importante, que vamos a ver después, que son para seguridad de las personas y también sirve a veces para dar la referencia del neutro en los circuitos de baja tensión, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, esto es una introducción. Es más, es una introducción de toda la ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora el tema que nos corresponde. Vamos a ver los elementos de una instalación eléctrica, que son conocidos por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no es cierto?, en una vivienda estamos interactuando con ellos, porque todos los días vemos tele, encendemos la lámpara, ¿no es cierto?, para leer o en horas de la noche, utilizamos la heladera para conservar los alimentos, el lavarropas, ¿no es cierto?, también, que ahora generalmente son eléctricos, etcétera, muchos. Nuestro celular, ustedes en este momento están con una computadora o un celular, pero están tomando la energía de algún lugar, ¿no es cierto? Y los equipos portátiles están con batería, pero tomaron energía de algún lugar, generalmente de la vivienda, ¿no es cierto?, donde hay un toma corriente. Entonces, todos esos elementos nosotros convivimos con ellos, así que son prácticamente conocidos. ¿Cuáles son? Primeramente, fíjense, son los conductores, ¿no? Los conductores eléctricos son los que llevan la energía, ¿no es cierto? Llevan la energía en este caso, desde la CRE, fíjense, hasta la lámpara, ¿no es cierto? Así. Fíjense, si nosotros conectaríamos así directamente, ¿no es cierto?, la lámpara, si nosotros conectaríamos directamente, así lo voy a hacer rápidamente, ¿ya? Si conectaríamos así, fíjense, desde este punto conectaríamos esto a este punto y de este otro conectaríamos aquí, ¿no es cierto?, a este otro. Si conectaríamos así, la lámpara estaría encendida, ¿no es cierto?, 24 horas del día y los 365 días del año. En la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, las lámparas solamente se activan o se encienden en determinadas horas del día, ¿no es cierto?, las horas de la noche o determinadas horas del día. Entonces, fíjense
para poder controlar, digamos, entonces esto no es válido, ¿no? No es válido. Entonces, para poder controlar, ¿no es cierto?, la lámpara, encender o apagar, tenemos un elemento que se denomina interruptor. Con esto nosotros podemos encender o apagar, que lo utilizamos todos los días, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, fíjense, pero hay otra cosa. Yo estoy en una habitación, dentro de una habitación, seguramente la mayoría, o si quieren, imaginémonos estar en un aula de la universidad. Yo me estoy imaginando que estoy en el aula, no sé, pues 10, el 225-10 o cualquiera. Pero yo no veo ningún conductor. No lo veo a estos conductores, ¿no es cierto? Están las lámparas, está el interruptor, pero no veo a estos conductores. Y obviamente de algún lugar también está llegando, ¿no es cierto?, la alimentación a través de los conductores, pero no se ve. Lo que pasa, jóvenes, es que en una instalación eléctrica residencial, los conductores están empotrados en paredes, techo, piso, etc. Y para eso, fíjense, para que los conductores, podríamos decir, se protejan, pueden ser de esfuerzos mecánicos o de algunos agentes también externos, ¿no? Por ejemplo, cerca de la cocina, el baño, hay mucha humedad, ¿no es cierto?, porque hay manipulación de agua. Entonces, eso podría dañar el conductor, porque ustedes saben, el conductor es de cobre o aluminio, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver, tiene su aislamiento, pero siempre, si está expuesto a esos agentes externos, podría dañarse. Entonces, para eso, fíjense, para evitar eso, se los instala en tubos conduidos. Es esto, ¿no? Un tubito que internamente se instalan los conductores. Están empotrados, repito, en pared, techo, piso, etcétera, pero no se los ve y ahí están protegidos, ¿no? Otro elemento importante, fíjense, es, por ejemplo, en el caso del cargador de celular o los televisores o los lavarropas, que son equipos portátiles, ¿no es cierto? Entonces, que tienen su propio control, nosotros necesitamos tomar energía y lo hacemos a través de los tomacorrientes, ¿no? Aquí está el tomacorriente, es una placa donde está el punto de toma y a través de unas clavijas o enchufe se toma la energía, ¿no es cierto? Eso se conecta directamente a fase y neutro, ¿no? Los 220 voltios llega aquí. ¿Por qué? Porque el elemento portátil, ¿no es cierto? No sé, puede ser, digamos, un televisor tiene su propio control, ¿no es cierto? Control con infrarrojo, por encendido o apagado. Entonces esto puede estar conectado aquí. No es como en el caso de la lámpara, ¿no? Luego, fíjense ya un poco más específico, estos normalmente lo utilizamos todos los días, ¿no? Pero fíjense, pueden haber fallas eléctricas, ¿no es cierto? Fíjense, por algún motivo yo voy a simular una falla aquí. Estamos conectando, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí un enchufe, pues, de cualquiera, digamos, de un ventilador, un lavarropas, lo que sea. Por alguna causa fortuita, ¿no es cierto?, se conectan la fase y el neutro internamente. ¿Y qué va a pasar por aquí? ¿Qué va a pasar, jóvenes, por aquí? Va a pasar una corriente de un valor tendiente a infinito. Obviamente lo va a destruir el cable, el conductor, puede también, por la temperatura que va a alcanzar, ¿no es cierto?, alcanzar un punto de ignición o combustión, se llama, y llegar a los incendios, ¿no? Y si esto está en la instalación cercana, hay materiales combustibles, no sé cómo ser plásticos, aceites, madera, aglomerados, se producen los incendios de gran magnitud. Yo escuché, no sé, claro, el mes pasado creo que hubo como 3 o 4 incendios en mercados de aquí de Santa Cruz, no creo que uno en Montero, incluso el de Primavera, creo que también, el de la 4 de noviembre también, que está cerca de la universidad. Fíjense, yo veo que ahí
seguramente cuando hacen el proyecto lo hacen el diseño original, ¿no? Pero después se van ampliando, no sé, pues puestos de venta, y se ve visiblemente ahí que lo van tomando sin cumplir las normas, lo van tomando la energía y obviamente eso se recarga. Y en un mercado, ¿cuál es el peligro? Hay pues ropa, hay plásticos, hay elementos combustibles, entonces se produce un incendio. Para evitar eso, jóvenes, fíjense, para evitar eso, hay un elemento que se llama de protección, que es este es un térmico, también seguramente muchos lo conocemos, ¿no es cierto? Y este térmico lo que hace es cuando hay una corriente que sobrepasa un valor determinado, esto se abre. Listo, se abrió. Muy bien, ya listo, pues ya. Se abrió esto, ya. Listo. ¿Qué pasó? El mercado, si ponemos el caso del mercado, ¿no es cierto? Si ponemos el caso del mercado, ¿no es cierto? Se cortó la energía, no tienen energía, quedaron sin luz. O si es una casa o un departamento, nos quedamos sin energía. Es preferible a un incendio de gran magnitud. En esos ejemplos que les digo de esos mercados, hay gente que perdió mucho dinero. Entonces, pues, y por algo, digamos, previsible. Entonces, esto lo que hace es lo corta la energía. Estamos en la noche, no sé, tal vez estamos en una reunión o estamos estudiando o haciendo cualquier acto, o viendo tele, nos quedamos, obviamente es una molestia, pero eso significa que hay algo, una falla, ¿cierto? Eso nos está diciendo, por eso está protegiendo, hay una falla. Entonces habrá que revisar, identificar la falla, repararla y se restaura la energía. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, como dice, protegiendo la instalación eléctrica. Y es más, la molestia será esto, no sé, por 1 o 2 horas lo que tardemos en restaurar, ¿no es cierto? Y si un incendio, ya va a ser la reparación, será por 1 semana, 1 mes o 2 meses, ¿no es cierto? Ya, o un caso crítico, o que solamente se dañe la instalación eléctrica. Entonces, eso es grave, ¿no? Pues con esto lo protege, ¿ya? Y también hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, que cobijan a los interruptores, tomacorrientes, ¿no? Que son las cajitas de derivación, se llaman, ¿no? Estas cajitas de derivación son metálicas o también son tipo plástico, son los que se utilizan para poder conectar los conductores con tomacorrientes, con interruptores o entre conductores también. O también aquí, ¿no? Aquí también se utiliza la cajita, ¿no? Aquí también se utiliza una cajita, ¿no? Para antes de que salga la luz, ¿no? Antes de que salga la lámpara, quiero decir. Hay una cajita, ¿no? A veces son redondas, etcétera, ¿no? También hay otros elementos que tal vez lo conocemos con el tema del medidor, ¿no es cierto? Es un tablero, es un tablerito donde también cobija diferentes elementos, como dice aquí, de medición o también la distribución de energía. En el ejemplo anterior, ¿no es cierto? De la diapositiva anterior, decíamos que vamos a llegar con fase y neutro con 2 conductores, pero después de ahí tenemos que distribuir la energía. Fase y neutro para la ducha, fase y neutro para el aire acondicionado, fase y neutro para el circuito de lámparas, fase y neutro para el circuito de toma corriente. Entonces ya van a haber varios circuitos, hay que distribuir. Entonces esa distribución, esa conexión se hace en estos tableros de distribución, ¿no? Tal vez el tablerito que todos conocemos es donde está el medidor, pues, de energía, ¿no es cierto? Que en todas las viviendas en todas las viviendas que tienen energía eléctrica, tenemos esos tableritos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Cada uno de estos elementos, jóvenes, lo vamos a ver en detalle, con sus características ya técnicas, datos de fabricante y sus condiciones de diseño, ¿no? O sea, sus características de diseño, y luego ya en las etapas del proyecto vamos a ir seleccionando, vamos a ir calculando y dimensionando, ¿no? ¿Alguna pregunta, joven? Muy bien. ¿Me están escuchando, jóvenes, o estoy hablando solo yo? Se le escucha, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Sí, lo escucho. Por el cable positivo siempre pasa la corriente, ¿verdad? Por ambos, pues.
Cuando hay corriente aquí, ¿no es cierto? Aquí voy a simular esto. Cuando hay corriente, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esta es la fase y el neutro, ¿no? A ver, un ratito. Aquí le voy a poner, a ver, lo voy a poner, ya vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver qué es fase, qué es neutro, ¿no? No se preocupen, eso lo vamos a ver en su debido momento. Voy a suponer fase y neutro, esos son los dos polos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando circula, cualquiera sea el circuito, fíjense, va a venir la corriente por aquí y tiene que retornar por aquí, pues. Así es, por cualquiera, por la lámpara, los toma corrientes, donde fuese. Viene por aquí y vuelve por aquí. Esta es la corriente, ¿no? Esta es la corriente esa es la corriente del circuito. Va por la fase y vuelve por el neutro. No se preocupen, vamos a ver los circuitos, vamos a ver los conductores, vamos a ver todo eso, vamos a calcular las corrientes, luego vamos a dimensionar los conductores con esa corriente, la protección, todo. Vamos a seleccionar el tubo conduit, etcétera, etcétera, todo eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, entonces continuamos. Ahora sí, vemos los conductores. Como dice aquí, fíjense, hay conductores eléctricos, o sea, los conductores eléctricos para baja tensión, para instalaciones residenciales son de baja tensión. ¿Qué significa baja tensión en la ingeniería eléctrica? Que son tensiones menores iguales a 1000 voltios. En nuestro caso, fíjense, nosotros vamos a trabajar con 220 y 380, que está en este rango, ¿no es cierto? 220 y 380 es, ¿no? El trifásico, o la tensión más bien entre fases es 380 y la tensión de fase al neutro es 220, ¿no? Entonces estamos en este rango de baja tensión. En nuestro medio, comercialmente, se especifican bajo dos normas, la americana, el AWG, cualquiera de estos dos hay, y la milimétrica, que es la europea, ¿no es cierto? Es en milímetros cuadrados. Ustedes van a una ferretería o a cualquier mercado, en casi todos los mercados hay también productos eléctricos, o van hay una, no sé qué se llama, feria del o supermercado o algo del mercado del ferretero, que es Brasil, tercer anillo, ¿no es cierto? O van a una empresa legalmente constituida, ¿no es cierto? Cablebol, Condubol, hay también como Mercaltín León, que comercializa productos brasileños. En cualquier lugar donde vayan van a encontrar estos dos tipos de normativa, o sea, o especificados bajo esta normativa. Le preguntan, ¿qué número quiere? Es cuando le están preguntando el AWG. Ahorita vamos a presentar. O le dicen, ¿de cuántos milímetros? Le están preguntando del milimétrico, ¿no? Pues eso vamos a ver enseguida. Esas son las normativas. Aquí tenemos, fíjense, como dice aquí, los cables para baja tensión son de cobre, como se los ve, están aislados, ¿no es cierto? Estos son materiales de PVC o plásticos que aíslan eléctricamente entre los conductores, porque muchas veces los conductores en un tubo no hay un solo cable, sino un solo conductor, sino hay 2, 3, 4, 5. Entonces, si no tendrían el aislamiento, habría cortocircuito, pues, ¿no? También hay el cable el cable flexible se conoce cuando el conductor está compuesto de varios filamentos, ¿no? Estos son varios filamentos pequeños, pero también hay los rígidos, ¿no? Que son son rígidos, como estos, de una sola pieza, digamos, ¿no? Estos son poco flexibles. No se utiliza mucho esto, ¿no? Salvo en alguna instalación que tenga mucha linealidad, algo así, pero cuando ya hay que hacer, digamos, trazados así que van a tener así, no curvos, sino, digamos, van a tener diferentes direcciones, entonces es preferible el flexible, ¿no? Pero es lo mismo, tienen la misma capacidad, etc. Justamente ahora vamos a presentar en esta tabla, fíjense, los conductores bajo la norma AWG. Esto es, ¿no? Esto es AWG, el americano. ¿Cuál es el nombre de los conductores? Esto es lo que les decía, ¿no? Los comercializadores le dicen, ¿qué número quiere? Le están preguntando AWG número 16, 14, 12, 10, 8, etc. Fíjense, otra característica importante de los conductores
es la sección, porque en alguna parte de la materia, no sé si en circuitos, materiales eléctricos o electrotécnicos, ¿no es cierto? Se ve que la sección del conductor, ¿no es cierto?, hace que el conductor conduzca más o menos corriente. Obviamente, porque ¿qué es la corriente? Es la circulación de electrones, ¿no es cierto?, en movimiento. Entonces, mientras mayor sea la sección, permite mayor circulación de corriente. Y por último, jóvenes, la característica tal vez más importante es la capacidad de corriente del conductor. Aquí está, que esta está en amperes. Nosotros siempre vamos a utilizar en ducto, ¿no? Aquí pone en el aire libre, pero eso es muy rara vez, ¿no? Casi nunca. Nosotros siempre vamos, para instalaciones residenciales, vamos a tener. Aquí está. Esas son las capacidades, jóvenes, fíjense, de conducción de corriente para cada uno de estos conductores. AWG número 16, por ejemplo, tiene una sección de 3.31 milímetros cuadrados y conduce una corriente máxima de 10 amperes y así sucesivamente. Aquí hay que notar algo, joven, fíjense. Cuanto mayor es el número del AWG, fíjense, menor es la capacidad de corriente. ¿No es cierto? Fíjense, el AWG14, por ejemplo, permite hasta 15 amperes nada más. El AWG número 2 hasta 95 amperes. ¿Cierto? Está inverso, ¿no? No vamos a suponer que el mayor AWG, mayor corriente, no, esto va al revés. Es más, fíjense, esto es para instalaciones eléctricas, ¿no? Pero, por ejemplo, para electrónica, no sé si vieron, hay conductores muy pequeñitos, ¿no? Esos son el AWG número 48, AWG número 50, 52, o mayor número, pero ¿esos cuánto conducen? Conducen 50 miliamperes, 100 miliamperes, mili estamos hablando, ¿no? O sea, 0,5 amperes, entonces son corrientes muy pequeñas, ¿no? Obviamente su sección también es baja, ¿no? Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, Inge. Muy bien. Pero, fíjense, aquí hay algo que está especificado por el fabricante y que hay que tomar en cuenta. ¿Qué dice aquí? Tabla de datos técnicos del fabricante para, ahora sí lo voy a subrayar, una temperatura ambiente de 30 grados centígrados y hasta 3 conductores por tubo. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, en nuestra realidad, ¿no es cierto? En nuestra realidad, porque no vamos a hacer una instalación para invierno, otra para verano. En el verano, ¿cuánto? Esperamos esta temperatura, ¿no es cierto? Estamos cerca de los 40. Y cuando vamos a ver, cuando utilizamos con interruptores, con conmutador, tipo conmutador, hay 5 o 6 conductores por tubo. Vamos a superar esto. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que cuando aumentamos la temperatura en ambos casos, ¿no es cierto? Cuando superamos estas condiciones, la temperatura sube. Y hay un efecto eso principalmente en la resistividad del conductor. La resistividad del conductor aumenta cuando aumenta la temperatura. Y si aumenta la resistividad, va a aumentar la resistencia. Y si aumenta la resistencia, baja la capacidad de corriente, ¿no? Entonces, eso vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero ya está claro ahí, ¿no? Fíjense, esa tabla es para esas condiciones. Aquí está, es lo que les acabo de mencionar. Fíjense, aquí está. Fíjense, la variación de la resistividad del cobre con la temperatura. Mayor temperatura, mayor resistividad. Obviamente, pues no. A ver, aquí lo voy a poner. Aquí que le pongo, no, así no voy a tener que ponerle. Resistividad, resistencia y
corriente máxima sería, pues, ¿no? La corriente permitida por el conductor, ¿no? La corriente máxima le voy a poner. Fíjense. Tendría que haberle puesto temperatura también aquí. Aquí le voy a poner temperatura. Este es el parámetro que estamos considerando, pues, ¿no? Fíjense. Si aumentamos la temperatura, según esta gráfica, va a aumentar la resistividad. Obviamente va a aumentar la resistencia, ¿no es cierto? Porque la resistencia es proporcional a la resistividad. ¿Y qué va a pasar cuando hay mayor resistencia? ¿Resistencia qué es? Al paso de la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces va a disminuir la capacidad máxima del conductor. Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? Esto es lo que estamos explicando. Si la temperatura, en nuestra realidad, la temperatura es mayor a 30 grados y además vamos a tener más de 3 conductores en varios casos, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es realizar una corrección de la temperatura máxima especificada por el fabricante. ¿Cómo lo realizamos? Ahí está. Y segunda máxima va a ser, ¿no es cierto?, la corriente ya, digamos, corregida. Es la corriente máxima que está especificando el fabricante, la que vimos en la tabla anterior, por los factores de corrección. ¿Cuáles son esos factores de corrección? F1, fíjense, es el factor de corrección de temperatura ambiente y F2 es el factor de corrección por número de conductores por tubo. Esos factores lo vamos a determinar de una tabla que es proporcionada por el propio fabricante de conductores. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Muy bien, vamos al cálculo. Aquí está. Fíjense. Aquí está. Esta es la tabla. Fíjense. Aquí está. Fíjense, esto es la temperatura ambiente y este es el número de conductores instalados. Ahí está, fíjense. Aquí están los diferentes, ¿no?, temperaturas. Obviamente nosotros para esto especifica, fíjense, cuando la temperatura vale 30 grados, entonces el factor de corrección es 1 prácticamente, ¿no? Y esto también, aquí el número de conductores instalados, de 1 a 3 tendría que ser 1 nada más, de 4 a 6 ya va variando. Hagamos un ejemplo, como dice aquí, fíjense, hagamos este ejemplo. Y ahí vamos a calcular. Ejemplo dice, determinar el valor máximo de corriente del conductor AWG número 12 para una instalación en nuestro medio. O sea, vamos aquí a suponer 50 grados, jóvenes, y esto yo les pido que ya en los cálculos que hagamos vamos a considerar estos 50 grados. ¿Por qué? A ver. Porque fíjense, hay una tendencia, ¿no es cierto? Por este tema del medio ambiente hay una tendencia del calentamiento global. Nosotros vamos a hacer una instalación eléctrica ¿para cuántos años? Fíjense, en el centro de la ciudad hay edificaciones que tienen 80, 90 y más de 100 años. Entonces, nosotros vamos a hacer una instalación, ¿no es cierto?, para un edificio o para una vivienda que tiene la probabilidad de que, si está bien mantenida y tiene todas las condiciones de uso, tanto de la estructura, no sé, pues, ¿no?, del sistema eléctrico, del sistema de agua, etcétera, puede tener una vida de esa cantidad de años. Y la tendencia global, fíjense, nosotros en el pleno verano ya estamos cerca de los 40, ¿no es cierto? Y dentro de 100 años, ¿cuánto puede pasar? Nosotros vamos a tomar a 50 grados centígrados, porque hay esa tendencia de calentamiento global. Esto yo no me estoy inventando, es una realidad, es más. Por eso más bien ahora el tema de medio ambiente es crítico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos cuidando eso, de que el calentamiento no hay forma de detenerlo. Porque si queremos detenerlo, eso no tendríamos que utilizar computadoras, no tendríamos que utilizar lavarropas, ¿no es cierto?, eléctricos, muchas cosas. Incluso los vehículos no tendríamos que utilizar, porque un vehículo igual no es eléctrico, pero el proceso de su combustible, digamos, emite desechos también que producen calentamiento, ¿no? Por el escape, digamos, ¿no? Entonces,
Entonces, es imposible detener el calentamiento global. Lo que sí tratan las organizaciones, los gobiernos, tratan de disminuir eso nada más, ¿no? O sea, con las normas de medio ambiente, etc. Entonces, fíjense, vamos a tomar 50 grados, ¿no? Y vamos a suponer que el conductor del tubo, o sea, la cantidad de conductores por tubo es 5. Listo, se acabó. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes, aquí? Fíjense, ¿dónde está 50 grados? Aquí está 50 grados, ¿no es cierto? Entonces, vamos. Esto, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Esto es para el piso, ¿no? Nosotros no vamos a hacer en el piso, ¿no? No vamos a hacer instalaciones subterráneas, salvo en algún caso, ¿no? Que va a ser por la cometida, eso lo vamos a ver en su debido momento, ¿ya? Nosotros vamos a hacer en el ambiente, ¿no es cierto? En la pared, en el techo, etc. Y es más, nosotros vamos a hacer en un edificio lo que puede ser techo, pero puede ser piso para el otro, ¿no? Entonces, esto vamos a considerar solamente en el ambiente nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es aquí? 0,71. Muy bien. Ese 0,71 lo pasamos aquí. 0,71. Ahora elegimos con otro color, lo voy a hacer. Eso es para 50 grados, ¿no es cierto? Ahora, 5 conductores. ¿Dónde estamos aquí? Ahora tenemos que venir aquí, ¿no? Entre 4 y 6 estamos, ¿no? ¿Cuánto es el factor de corrección? 0,8. Entonces, eso lo ponemos aquí. Y fíjense, brevemente vamos a ir a nuestra tabla. Esto dice que es el AWG número 12, ¿no? Brevemente vamos a ir a nuestra tabla a ver para cuánto es la corriente máxima. Aquí está, ¿no? La corriente máxima, ¿cuánto es? El AWG número 12. Aquí está, ¿no? La corriente máxima es 20, ¿no? Aquí está, ¿no? 20 amperes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Porque esto vamos a estar en ducto, no estamos al aire libre, ¿no? Ya dijimos. AWG número 12, la capacidad de corriente, 20 amperes. Muy bien, vamos, retornemos entonces aquí. Aquí está, pues, los 20 amperes, fíjense. Los 20 amperes, aquí está, ¿no? Lo del AWG. AWG número 12, ¿no? En todo caso, aquí lo voy a poner para que quede claro de dónde estamos sacando esto. A ver, otro color. A ver, este. Entonces, este AWG 12, fíjense, ¿no es cierto? Sí, ven. Entonces, fíjense, este AWG 12, ¿no es cierto? Es el que nos está dando la corriente máxima, que es la de 20 amperes. Se acabó. Pues multiplicar eso y da 11.36. Fíjense, joven, lo que el fabricante nos especifica es 20 amperes, pero la corriente real, ¿no es cierto? En nuestra condición de esa temperatura y 5 conductores por tubo, baja casi a la mitad de la corriente especificada para el fabricante, pero claramente el fabricante lo dice, en cada tabla dice, ¿no?, que esto es para una determinada temperatura y hasta un determinado número de conductores. Generalmente especifican para 30 grados centígrados y hasta 3 conductores por tubo. Se acabó, pero ahí estamos viendo, fíjense, de 20 amperes se reduce a 11.36 para esas condiciones. Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Si reduciera, digamos, los conductores, aumentaría el ampere real, ¿no? Claro, porque ¿qué dice su compañero? Obviamente, si redujera la cantidad de conductores por tubo, ¿no es cierto? Sí. Eso es claro, exactamente. Porque fíjense, eso es lo que dice su compañero, se ve aquí. Mientras más conductores tengamos, fíjense, aquí tenemos el factor de corrección cada vez es menor. Entonces, esto, al ser menor, esto va a ir disminuyendo la capacidad máxima, ¿no? Entonces, si disminuimos la cantidad de conductores, va a aumentar. Es esto lo que está queriendo decir su compañero. Aquí lo voy a resumir. O eso es lo que yo entendí. Lo que dice, si disminuimos la cantidad de conductores,
¿esto qué va a pasar? Esto va a aumentar, pues, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Así es, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con la corriente máxima? También va a aumentar su capacidad de conducción. Porque fíjense la cantidad de conductores que tiene que ver con la temperatura. Sabemos que un conductor tiene muy baja resistividad, ¿no es cierto? No calienta mucho, pero calienta porque tiene un valor real. Y si nosotros agrupamos muchos conductores, entonces, fíjense, eso está empotrado en la pared o en el techo, no tiene probabilidades de ventilación. Entonces, va subiendo la temperatura y eso afecta. ¿Cómo afecta? Ahí está, pues lo estamos calculando. Estamos considerando como ya la corriente corregida y ya está cuantitativamente lo estamos explicando. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. Muy bien la pregunta de Arteaga, ¿no? Dice, en los lugares donde la temperatura no supera los 10 grados centígrados, no. Por ejemplo, en La Paz, jóvenes, la temperatura máxima no llega a 30 grados, ¿no? 25, 27, 28, o no sé, tal vez otro lugar más frígido. No sé, el Alto creo que es más frío, no llega ya a 30 grados. Entonces, no hace falta hacer este cálculo, o sea, digamos en La Paz, o no sé, Potosí también me parece que es muy frío, ¿no? Entonces, esto ya no hace falta, esto no hay que considerarlo porque ya nada, eso no consideramos, ¿no? Esto, si la temperatura es menor, claro, si la temperatura nunca llega a los 30 grados, esto no se considera directo. O en todo caso, aquí se considera como uno, nada. O al no considerarlo, no hay problema, pues como si estuviéramos multiplicando por uno, ¿no? El número de conductores. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, ahora sí continuamos. Entonces, así de simple se hace el otro factor que hay que tomar en cuenta es el tema de la caída de tensión. La caída de tensión. Leemos rápidamente. Los conductores tienen baja resistividad, pero cuando es muy grande la longitud, hay una caída de tensión en el mismo, ¿no? O sea, cuando la longitud del circuito es muy grande, ¿no? Y que puede ser considerable, por lo que la tensión en la carga disminuye afectando su funcionamiento. Esto es simple, joven. Fíjense, aquí está el punto de alimentación, ¿no es cierto? Si quieren, del tablero principal, y aquí esto es la carga, el load. Esto puede ser una lámpara, puede ser no sé, pues un aire acondicionado, lo que fuese, ¿está bien? Ahora, esta longitud, fíjense, ¿cuál va a ser la longitud entre el punto de la alimentación y el otro? Dependiendo de la casa, pues, ¿no? Puede ser 15 metros, 20 o 25 metros. Y ojo, que hay que tomar en cuenta que esto no siempre se lleva en línea recta, eso depende ya de la arquitectura, pues, de la casa, ¿no? A veces tiene que subir, bajar, hacer unos recorridos, unos trazos que no son exactamente en línea recta. Eso, repito, por la arquitectura de la casa, por la estructura de la casa, ¿no? Entonces, esta longitud es crítica. Entonces, fíjense, si la longitud, esta es la fórmula, ¿no? De la resistencia del conductor con respecto a la longitud. Esa es, ¿no? Fíjense. Si aumenta la longitud, obviamente se lo ve ahí, pues en la misma fórmula, está directamente proporcional, ¿no? Si aumenta la longitud, va a aumentar la resistencia del conductor. Entonces, esta resistencia que para un conductor normalmente es baja, pero ahora por el efecto, digamos, de la longitud, puede ser considerable. Entonces, vamos ahora a representar en este circuito, aquí está la tensión de alimentación, hasta la carga, ¿no es cierto? Repito, esto puede ser una lámpara, una heladera, o lo que fuese, ¿no? Y ahora vamos a representar aquí la resistencia del conductor, que repito, puede ser apreciable sobre todo por la longitud, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos una ecuación sencilla, aquí segunda ley de Kirchhoff, 220 voltios, la corriente que se llama E I sub N normalmente porque es la nominal, no se preocupen, eso ya vamos a ver cuando veamos los cálculos, ahí vamos a definir esto, pero esta corriente que está circulando, ¿no es cierto?, por la resistencia, más la tensión en la carga. Fíjense,
cuando nosotros tenemos una carga, ¿no es cierto?, una determinada carga, el fabricante nos da unas especificaciones que nos dicen, a ver, lo voy a poner aquí, ¿qué nos dicen? Tensión de trabajo igual a 220 voltios, ¿no? 220 voltios. ¿Qué más nos especifica? La potencia, ¿no? Potencia igual, ¿cuánto? No sé, pues, ¿cuánto le pongo? 120 vatios le pondré. 120 vatios. ¿Qué más nos especifica? La frecuencia también nos especifica, ¿no? La frecuencia igual 60 Hz, no, 50 Hz, ¿no? 50 Hz, etc. Esos son datos de placa de la carga. Estos son de la carga. Estos son datos de la carga. Entonces, fíjense aquí, léanlo ustedes en las lámparas, aparecen las lámparas, en todo, en el televisor, en todo, tensión de trabajo. Fíjense, idealmente esto tiene que ser 220 voltios. Pero ahora, por el efecto de la caída de tensión en el conductor, ¿qué puede pasar? Aquí justamente, fíjense, aquí estamos planteando la ecuación y aquí estamos despejando, fíjense. Si aumenta, fíjense, la resistencia, este es el efecto, ¿no? Esto es lo que va a propósito. Está aumentando la resistencia del conductor, entonces si está aumentando esto, ¿es cierto?, por el efecto de la longitud, fíjense, eso está restando, ese término está restando a la tensión de trabajo, por lo tanto va a disminuir la tensión en la carga, que repito, debería ser 220 voltios. Les invito a ver, lean la tensión de su televisor, de su lavarropas o de su mismo cargador de celular, dice 220 voltios. Y si no llega a 220 voltios, en las lámparas también dice clarito. Esto se produce, jóvenes, una falla en la carga. ¿Qué es la carga? Puede ser la lámpara, el ventilador, aire acondicionado. Obviamente, si no estamos trabajando a lo que especifica el fabricante. Por lo tanto, lo que hay que hacer, de cumplir la norma, es que debemos hacer un cálculo para verificar que la caída de tensión máxima porcentual en el conductor sea menor o igual al 3%. Eso está aquí. Fíjense. La caída de tensión porcentual en el conductor, ¿qué es? Es la tensión en el conductor, que es la corriente por la resistencia del conductor, sobre los 220 voltios, ¿no? La entrada de alimentación por 100. ¿Qué es la corriente nominal? Se mantiene, ¿no? ¿Qué es la resistencia del conductor? Ya lo calculamos anteriormente, o bueno, lo representamos aquí, ¿no? La resistividad del cobre, 2 veces la longitud, porque va y viene la corriente, pasa todo el conductor, ¿no? 2 veces. O sea, si L es la distancia entre el punto de alimentación y la carga, la corriente circula 2L, pues, ¿no? Sobre la sección del conductor, sobre 220 voltios. Debemos verificar eso y que este valor no sobrepase el 3%. Se acabó. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. A ver, alguien está con 2 dispositivos, ¿no? Por eso hay ese acoplamiento. Yo les hago una pregunta entonces. Esto es por participación, ¿ya? ¿Qué pasaría si esto es mayor al 3%? Ese con otro color. Va a haber menor tensión en la carga. ¿Cómo? Va a haber menor tensión en la carga. Sí, eso es lo que acabamos de analizar, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la solución que damos? Aumentar la sección del conductor sería. ¿Por qué? A ver, ¿quién dijo eso? Esa es la respuesta correcta. ¿Quién dijo eso? Cartagena. Cartagena. ¿Ya? ¿Por qué Cartagena? Justifíquelo a ver. Es que aumentando eso disminuye, ¿no? Toda esa expresión de sí, arriba. pero también podemos
disminuir la sección o podemos aumentar la resistividad, o sea, podemos hacer mal. Porque es inversamente proporcional a la resistencia. No, Las otras unidades ya no se cambian, ingeniero. Más bien es directamente. Por eso, pero entonces, aumentando, pero entonces podemos disminuir la longitud o disminuir la resistividad. No se cambian estos valores. ¿Por qué? ¿Por qué? Cartagena, a ver, ¿o quién está respondiendo? ¿Por qué? Porque ya todo eso está planificado, ya creo. Exactamente, jóvenes, ya está pues en un proyecto. Se ganó 8 puntos Cartagena. Fíjense, si nosotros quisiéramos, aquí hay varios parámetros, por eso yo les dije, aquí podemos disminuir la sección o disminuir la resistividad. Fíjense, ¿qué significa disminuir la longitud? Sección, dije, no, la sección es lo que debemos variar, ¿no? Pero la longitud, ¿qué significa disminuir la longitud? Si, por ejemplo, es la caída de tensión de un baño, desde el punto de la alimentación al baño, que es en el fondo de la casa, no lo vamos a traer el baño más cerca para cumplir esto. No tiene sentido. Ya estaríamos nosotros modificando la arquitectura de la construcción. Y eso nosotros no podemos. Nosotros tenemos que dar una solución eléctrica, no de tipo arquitectónica ni de construcción. ¿No es cierto? Lo mismo. Podríamos también disminuir la resistividad del conductor. ¿Esto qué significa? Que tendríamos que ocupar un conductor de oro o de plata. Podemos hacerlo, pero eso tiene un costo 100 veces más que un conductor de cobre. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Pues, como dijo Cartagena, los otros parámetros ya están totalmente definidos y diseñados. No se puede modificar. Tampoco podemos, fíjense, podríamos también aumentar la tensión, ¿no es cierto? No le vamos a decir a la CRE, auméntenos la tensión. No, eso ya está totalmente definido, ¿no? La única solución práctica es lo que dijo Cartagena. O sea, no lo dijo solamente esto, sino yo le pedí también que justifique por qué. La sección del conductor, ¿no? ¿Cómo? Sería aumentar la sección del conductor, ingeniero. Y eso es lo que dijo Cartagena, pues. Eso es lo que estamos aumentando la sección del conductor y esto va a bajar la caída de tensión, ¿no? Esto va a bajar. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Muy bien, sencillo, ¿no? Sencillo. Esto hay que verificar. No se preocupen, todo esto lo que estamos haciendo, nos estamos preparando para el proyecto, ¿ya? Y todos son leyes de Ohm, cosas sencillas. La fórmula fíjense, la fórmula de la resistencia, todos son, digamos, conocimientos previos que ya lo sabemos, ¿no? En materias de prerequisito. Así que no se preocupen. Luego vamos a volver a hacer esto, pero ya de forma práctica, aplicado al proyecto. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, ¿qué son los tubos conduit? Esto es sencillo, ¿no? Esto es sencillísimo. Fíjense, los tubos conduit, ¿no? Es el otro elemento que estamos viendo. Son elementos donde se alojan los conductores y su función es proteger de daños mecánicos o agentes externos, ¿no? A los conductores para instalaciones eléctricas residenciales, generalmente se utiliza de sección circular de algunos materiales plásticos o metálicos, ¿no? Generalmente se utiliza de tipo plástico. Ahí está, fíjense, aquí se lo puede ver. Ahí está el tubo, en su interior se instalan los conductores, ¿no? Hay podríamos decir, una clasificación que ya lo vimos, pero dentro de esta hay una subclasificación, ¿no? Porque ya en la introducción ya lo clasificamos en metálicos y plásticos, ¿no? Los metálicos, fíjense, hay una subclasificación dentro de estos, son el de acero pesado, semipesado y liviano. El acero pesado se utiliza porque hay en algunas condiciones donde la instalación tiene que pasar por una viga o columna. Si ustedes sabemos y por sentido común, las vigas y columnas son estructuras de fierro y hormigón donde soporta toda el peso y toda la carga del edificio. Hay edificios de 10, 20, 30, 40 pisos. Imagínense con 2.000, 5.000 o 10.000 personas más dentro del edificio. Todo eso tiene, y sobre todo los pisos de abajo, ¿no? Tienen que
soportar todo eso. Y si nuestra instalación pasa por ahí, fíjense, estos tubos van a estar sometidos a esfuerzos mecánicos considerables, ¿no es cierto? Entonces, por eso se utiliza el acero pesado, ¿no? El semipesado para paredes y pisos y el liviano aéreas. Aéreas no significa que están en el aire, sino que no tienen ningún esfuerzo mecánico, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace canalizaciones dentro de un ladrillo hueco, por ejemplo, o ladrillo adobito, no se hace una canalización, eso no está sometido a ningún esfuerzo mecánico, ¿cierto? Entonces eso se llama aéreo, ¿no? Y tenemos también los plásticos y PVC, que según la norma dice solamente para aéreas, ¿no? O sea, repito, esto no quiere decir que el aéreo está en el aire colgando, no, sino está dentro de la pared o techo. Por ejemplo, hay techos falsos, ¿no es cierto? Donde es un techo falso es donde hay una cavidad encima del techo donde ahí está, no está empotrado, no está sujeto a ningún esfuerzo mecánico. Entonces a eso se llama aéreo, ¿no? O también cuando está empotrado, pero tiene una canalización, hay bueno, los conductores, en este caso con el tubo conduit, no están sujetos a ningún esfuerzo mecánico. A eso se llama aéreo, ¿no? Por eso es que también esto se utiliza para instalaciones aéreas. Muy bien, continuando. Vamos a ver cómo. Ahora vamos a la parte eléctrica, porque esto es netamente, digamos, podríamos decir, de estructura, ¿no es cierto? Y de materiales de los que están formados los tubos conduit. Ahora vámonos a la parte ya eléctrica. ¿Qué tiene que ver? Obviamente esto tiene que ver con los conductores, ¿no es cierto? Entonces, justamente para dimensionar el tubo conduit se debe considerar un factor que se denomina factor de relleno. ¿Qué es ese factor de relleno? Fíjense, ese F sub R es que el área del tubo conduit, el área interna, el área de los conductores que están ocupando el tubo, ¿no es cierto?, sobre el área o sección interna del tubo debe ser menor o igual a 0,6. ¿Qué significa esto? Esto significa que los conductores deben ocupar como máximo el 60% del tubo conduit. ¿Esto por qué? Porque fíjense, cuando se va a hacer la instalación, ¿no es cierto?, cuando ya se va a hacer el cableado, cuando hay muchos conductores, va a haber fricción entre ellos, o fricción entre el conductor y el tubo. Entonces, a veces hay en el interior de los tubos, a veces hay podríamos decir, unas irregularidades y pueden sufrir un daño los aislamientos de los conductores. Para evitar eso, esto es como una forma de una holgura, digamos, ¿no? Para que los conductores se puedan instalar con facilidad. No, esto no tiene nada que ver con el factor de temperatura, no, nada que ver. Esto es solamente para la holgura en el cableado de los conductores cuando se está realizando la instalación. Ahora, sería no sé, pues, o sería poco práctico, ¿no es cierto?, que nosotros estemos calculando la sección de los conductores, sumando y comparando con la sección del tubo. Eso no se hace, joven. Directamente el fabricante, fíjense, el fabricante presenta una tabla ya directamente especificando el número máximo de conductores por tubo. Por ejemplo, fíjense, aquí está, lo vamos a especificar aquí. Aquí está. Aquí están los conductores, ¿no es cierto? Todos los conductores, AWG 14, 12, etcétera. Todos los conductores están ahí. Y aquí tenemos el diámetro del tubo. Aquí está. El diámetro del tubo. Ya sea en pulgadas o en milímetros. Aquí está. Todos los tubos de los diferentes diámetros. Ahí está. Y dentro del contenido, en el contenido tenemos, fíjense, los diferentes diámetros de tubo. Fíjense, aquí para cada diámetro,
fíjense aquí, ¿no es cierto? Se especifican ABC. 3 tipos. Aquí mismo dice, fíjense, que son los tipos de aislantes que tienen los conductores. No todos los conductores utilizan el mismo aislante. Fíjense, hay conductores de clase A, aislante, que son los de PVC, ¿no? Los de policloruro de vinilo. Una de sus características es la temperatura. Nosotros en ningún momento vamos a superar esto, porque ya para instalaciones industriales, por ejemplo, cerca de hornos industriales, eso, ya se utiliza otro tipo de conductores con otros tipos de aislamiento, porque nosotros la máxima temperatura que vamos a tener es la temperatura del ambiente, ¿no es cierto? Entonces, es una característica, pero no vamos a llegar a esos extremos. Por eso es que el PVC, por ejemplo, se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Tenemos el termoplástico, también tenemos el termofijo, ahí está, ¿no? O sea, son polietilenos termoplásticos, polietileno reticulado, ahí está. Pero nosotros, jóvenes, vamos a utilizar solamente el de PVC, por razones prácticas y por razones para que no haya mucha, digamos, no tengan ustedes que estar decidiendo cuál van a elegir. Solamente vamos a elegir el de clase A, que son los mismos conductores, pero que están con otro tipo de aislamiento, ¿no? Estos son con aislamientos de PVC, que en la práctica es lo que más se utiliza en nuestro medio, ¿no? Ahí está, eso. Todo lo que sea ahí está, ¿no? Bueno, todo eso, todo lo que sea, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, hagamos un ejemplo, a ver. Hagamos el ejemplo de lo que vimos en el cálculo del conductor. ¿Qué conductor era? AWG número 12 era, ¿no? ¿Cuántos conductores había por tubo? 5, ¿no? 5. 5. Fíjense, no podemos elegir el de 5 octavos porque permite solamente hasta 4. Esto es, fíjense, esto lo que contiene la tabla es esto, el número máximo de conductores por tubo. En este caso es de tubo PVC, ¿no? Hay otra tablita para los metálicos, ¿no? Este es PVC. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Fíjense, simplemente nosotros vamos avanzando. Solamente las columnas A tenemos que tomar en cuenta porque vamos a utilizar esto, ¿no? A ver, lo recuadraré aquí. Nosotros vamos a utilizar solamente los conductores que tienen, ¿no es cierto?, aislamiento tipo A, que son los de PVC. Por lo menos para las evaluaciones, para las prácticas que vamos a hacer en la materia, ¿no? Después se puede utilizar cualquiera, por eso están ofertados ahí, ¿no es cierto?, para utilizar cualquiera de los conductores. Son los mismos conductores, pero con diferente aislamiento. Muy bien, continuamos. Entonces, venimos ahora aquí, fíjense, este no nos sirve, ¿no? Porque solamente, voy a hacer así, este no nos sirve porque solamente permite hasta 4. Entonces, ¿cuál nos sirve? Este, porque 5 conductores era, ¿no? Entonces, venimos aquí y se acabó. Elegimos, este está dentro del rango que nos permite porque es el número máximo y se acabó. Y determinamos, ¿no?, el tipo de tubo de 3/4 de pulgada o de 20 milímetros. Se acabó. Eso es todo, así de simple. Entonces, con el conductor y el número de conductores hasta donde, en el rango que corresponda, y se acabó. Esto, repito, es para el ejemplo que vimos, ¿no? Para el conductor AWG número 12 y 5 conductores dentro del tubo. El cálculo que hicimos, pues, se acabó, así de simple. Preguntas, jóvenes. Jóvenes, hay también software para esto, ¿no? Se pone la potencia y todo le calcula el tubo conduit, el conductor, la protección, todo. Ya va a ver
va a haber yo este semestre lo agregué, ¿no? Hay 10% que eso va a ser más o menos cuando estemos en la mitad ya del tema este. Yo les voy a ir sugiriendo, pero hay una tecnología de software, creo que puse, para las instalaciones eléctricas. Así que eso ya va a ser, es un tema libre, donde ustedes pueden elegir y esa va a tener una calificación, ¿no? Y eso obviamente lo vamos a compartir, no solamente va a ser para mí, sino lo vamos a compartir con todos con todo el grupo, con todos los alumnos de la materia, para que puedan tener acceso a eso, porque ahora el software es libre y asequible para todos, ¿no? Así que y eso nos va a servir porque hay herramientas, jóvenes, hay herramientas para todos. Imagínense los juegos que hay, Free Fire y no sé, son maravillas en cálculos y en gráficos, en todo. ¿Cómo no va a haber para esto que si esta es la eléctrica, la electrónica es la base de todo ese desarrollo tecnológico? Así. Hay de todo, jóvenes, para la medicina, para la ingeniería, para todo. Hay simuladores de aviones, hay de todo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto lo vamos a borrar. Esto ya lo vimos, ¿no? Muy bien, vamos a los interruptores. Está bien, Foronda, está bien, se puede retirar nomás. Foronda tiene un problema de conectividad y no hay problema, se puede retirar Foronda. O si tal vez ya se retiró, ¿no? Pero lo comunican que no hay problema. ¿Ya por qué? Porque le está mencionando ahí en el chat, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora los interruptores. El tema de interruptores. Esto también lo conocemos, ¿no? Los interruptores son elementos que controlan la carga, por ejemplo, las lámparas, ¿no? Controlan el encendido o apagado en determinadas horas del día, porque una lámpara no va a estar encendida las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no? Entonces, fíjense, hay diferentes tipos. Por ejemplo, son los de una vía que pueden controlar desde un punto del espacio, ¿no? Ahí está la plaquita, la placa de PVC, todos lo conocemos, ¿no? Estos son sus modelos eléctricos, en una u otra posición. Aquí está también el circuito, de manera que cuando accionamos, por ejemplo, esta está apagada la lámpara, ¿no es cierto? Si accionamos, por ejemplo, si lo accionamos esto, ¿qué va a pasar la lámpara? Se va a encender, ¿no es cierto? Se va a encender la lámpara. Ahí está, ¿no? Y así, cuando queramos apagarlo, volvemos a accionar y ya está. Fíjense, aquí vamos a hacer un pequeño análisis eléctrico. ¿Cuáles son las características de la lámpara? Las características eléctricas. Está dentro del rango de la baja tensión, o sea, menor o igual a 1000 voltios. Obviamente nosotros estos trabajan directamente con 220 voltios, no estamos en ese rango. Y hay otra característica que es la corriente máxima, que es generalmente 10 amperes, aunque hay también de 15 amperes, ¿no? Pero esto es generalmente 10 amperes. Aquí hacemos un cálculo rápido, fíjense, para ver por ejemplo, cuántas lámparas, cuál sería la potencia del interruptor. 10 amperes por los 220 voltios, ¿no es cierto? Su tensión de trabajo. Entonces sería 2200 vatios. Fíjense, vamos a suponer nosotros, por ejemplo, que son las lámparas que existen en las aulas de la universidad, ¿no es cierto? Vamos a calcular cuántas lámparas puede controlar este interruptor. 2200 vatios, que es la potencia del interruptor, sobre esas lámparas normalmente son de 40 vatios. Fíjense, un interruptor puede controlar 55 lámparas simultáneamente. Eso no se lo hace ni en la universidad, que es una institución grande donde tenemos aulas para 90 alumnos, etcétera, ¿no es cierto? En una vivienda va a ser mucho menos. Entonces, jóvenes, fíjense, no hace falta hacer el cálculo. Un interruptor con lo que estamos haciendo,
ya, digamos, está diseñado para poder, repito, aquí está, ¿no? Si quieren el resumen. Un interruptor de 10 amperes puede controlar hasta 55 lámparas de 40 vatios. Si uno considera, digamos, por ejemplo, las lámparas de LED, por ejemplo, una de 40 vatios le corresponde más o menos a 15 amperes, o sea, va como 150 lámparas se va a poder controlar de tipo LED con un solo interruptor. O sea que no hace falta volver a hacer el cálculo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Solamente con ese fin lo hacemos esto. ¿Alguna pregunta? Todo lo que estamos aquí, jóvenes, describiendo está en los tutoriales, eso, ¿no? Del texto guía, tutoriales, eso de la materia. Muy bien, tenemos luego el de 3 vías que controla desde 2 puntos del espacio. Estos son los conmutadores, ¿no? Fíjense, la placa es la misma, solamente que en la parte posterior tiene 3 conexiones, ya no solamente 2. Este es su modelo eléctrico. Cuando está en una posición está ahí, y cuando se acciona pasa a este otro lado, ¿no? Este es como un pivot, ¿no? Ese circulito que está ahí, que aparece, es como un pivot. O sea que esto pivotea ahí, ¿no? Ahí, lo mismo. Entonces, esta es la forma del conexionado. Fíjense, accionando, ahí la lámpara está apagada, ¿no es cierto? Pero si accionamos cualquiera de ellas, por ejemplo, la 2, si accionamos la 2, se va a conectar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? La lámpara se va a encender, ¿no? Y se puede apagar con cualquiera de las 2 también. A eso significa controlar desde 2 puntos. Ahora hay las de 4 vías, controlan desde 3 o más puntos del espacio. Pero, esto hay que recalcarlo, se requiere, cuando se va a utilizar estas lámparas, siempre se requiere 2 interruptores de 3 vías. Fíjense, su plaquita es lo mismo, el mismo tamaño, su forma, todo lo mismo. Ahora la diferencia es que tiene 4 terminales, ¿no? La de una vía era 2 terminales, la de 3 vías, 3. Ahora la de 4 vías tiene 4 terminales en la parte de atrás o en la parte posterior. Esto es un modelo eléctrico, fíjense, ¿no es cierto? 4 terminales, tiene un conexionado. Cuando se acciona, ¿cuál es el modelo? Es este. O sea, se cruzan o se alinean, ¿no? Las conexiones, nada más. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no es cierto? Fíjense, a ver, ¿desde cuál? Vamos a accionar la lámpara con el interruptor 2. Fíjense, aquí siempre tenemos que tener 1 y 2 interruptores de 3 vías, ¿no? Aquí está el de 4 vías. Entonces, vamos a accionar. ¿Cómo está la lámpara ahí? Está encendida, ¿no? Está encendida la lámpara ahí, ¿no? Sí. Está encendida, fíjense. Ahí así la lámpara está encendida. Lo vamos a intentar apagar accionando el 2. Así, vamos a accionar este interruptor. ¿Cómo va a quedar su modelo eléctrico? Va a quedar así, pues, ¿no? Con otro color. Así va a quedar, pues, ¿no? Ahí va a quedar. ¿Y ahora qué pasó con la lámpara? Se apagó la lámpara. Se apagó. Y así podemos accionar el interruptor 1, 2 o 3, se vuelve a encender y así se puede apagar o encender desde cualquiera de los puntos, ¿no? Se acabó. Fíjense, estos conmutadores se utilizan cuando, por ejemplo, en una escalera, ¿no? Si digamos, tenemos una casa de 2 pisos, llegamos en la noche, ¿no es cierto? Queremos utilizar la escalera, pues encendemos de abajo y lo apagamos cuando dejamos de terminar de usar la escalera, ¿no es cierto? No vamos a estar volviendo a apagar abajo. Entonces, es dependiendo de la funcionalidad, ¿no? También hay una subclasificación, fíjense, hay interruptores de tipo simple, doble y triple. Simplemente esto, o sea, me refiero a que se denomina simple, doble o triple, es que en la misma placa, en el mismo punto del interruptor, puede haber 1, 2 o 3 interruptores, como se lo ve ahí. También hay un detalle de la ubicación. Según la norma, el interruptor tiene que estar
entre 1,20 y 1,35 metros desde el nivel del piso, ¿no? Obviamente, eso seguramente toma una estatura media y para tener mayor facilidad, digamos, en el accionamiento del interruptor, ¿no? También otra cosa que hay que tener en cuenta, jóvenes, que la ubicación del interruptor, ¿no? En el sentido de la apertura de la puerta. Esto significa que se abre hacia ahí. Entonces, el interruptor hay que ponerlo aquí, porque hay, no sé, por fallas, no sé si falla eléctrica del instalador eléctrico o del proyectista eléctrico, o por falla de quien puso la puerta, a veces el interruptor está aquí, ¿no? Entonces, uno tiene que abrir la puerta y dar la vuelta por aquí y accionar el interruptor aquí, ¿no? Entonces, eso hay que preverlo, ¿no? Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se preocupen, todo esto lo vamos a volver a ver en el proyecto. Todo esto lo vamos a volver a ver en el proyecto. Claro, en las etapas del proyecto, a eso me refiero, ¿no? En las etapas del proyecto. Muy bien, tenemos aquí, ahora tenemos el tema de toma corriente, ¿no es cierto? Como ya mencionamos anteriormente, hay algunos elementos portátiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, televisores, radios, microondas, lavadoras, heladeras, etcétera, ¿no es cierto? Requieren energía eléctrica, pero son elementos que ya tienen su propio control, digamos, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un punto de toma de corriente. Entonces, este es el punto de toma de corriente, ¿no es cierto? Y a través de un enchufe podemos tomar la corriente. Fíjense, su modelo eléctrico es o sea, lleva al punto de la toma fase y neutro, o sea, los 220 voltios, y los cuales alimentan directamente a la carga portátil, ¿no? Fíjense, aquí nuevamente hacemos este análisis. ¿Cuál es la característica eléctrica de los tomacorrientes? Tensión para baja tensión, o sea, en el rango de 1000 voltios, generalmente, como estamos especificando aquí, son 220 voltios, ¿no? No vamos a trabajar con 800 voltios a una lámpara bueno, en este caso no sería lámpara, ¿no? Puede ser una lámpara portátil, digamos, ¿no? Pero un televisor o un lavarropas, ¿no? Entonces, generalmente 220 voltios. Estamos en este rango. Y la otra característica eléctrica que proporciona el fabricante es la corriente máxima. Hay de 15 amperes, que es el más común, aunque también hay de 20 amperes. Vamos a considerar nosotros el más común, 15 amperes. Entonces, aquí nuevamente hacemos, fíjense, el cálculo de la potencia del toma corriente, que sería simplemente 15 voltios, perdón, 15 amperes por 220 voltios, y aquí le vamos a considerar un factor de potencia, porque fíjense, por ejemplo, si esto lo conectamos a un ventilador o a un aire acondicionado, a la heladera, ¿no es cierto? Son motores generalmente, y tienen un factor de potencia, ¿no? Porque son cargas inductivas, o sea, son embobinados. Entonces, le vamos a poner 0,9, ¿ya? Un factorcito de potencia, y esta sería, ¿no es cierto?, la potencia. Esta sería la potencia, la capacidad de potencia de disipación de este toma corriente. Vamos a suponer en este cálculo, fíjense, vamos a calcular el número de televisores a los cuales puede alimentar. Yo voy a considerar un televisor de 200 vatios, que es un promedio, ¿no? Esto debe estar, no sé cuántas pulgadas, será entre 15 y 20 pulgadas, aunque eso también varía, pues no, ahora hay televisores LED que consumen mucho menos, ¿no? Pero en promedio. Fíjense cuántos televisores podría alimentar un tomacorriente de 15 amperes. 14 televisores. Esto no se lo hace ni en una instalación comercial, ni educativa, menos en una residencial, que es lo que vamos a elaborar nosotros el proyecto. ¿No es cierto? Nosotros normalmente vamos a tomar un televisor para un tomacorriente para un televisor, salvo, ¿no? Que por ahí puede ser que también, no sé, pues ya no se utiliza ni DVD, o tal vez para un Wi-Fi, ¿no es cierto? También se puede compartir, pero imagínense, sobra la potencia del tomacorriente para 1, 2, 3 o más
elementos que generalmente son de tipo electrónico, ¿no? Hay también una subclasificación o una clasificación más bien de simple, doble, triple y tipo intemperie, ¿no? Simple tiene un solo toma, en el doble, en la misma placa, tiene 2 tomas, y el triple, 3, ¿no? Y el de tipo intemperie es lo mismo que los anteriores, en este caso es un doble, pero fíjense, tiene una tapita externa. Cuando, por ejemplo, el toma corriente se va a instalar en el baño, en el baño sí, porque para la rasuradora, secadora de pelo, o en la cocina, ¿no es cierto?, para la licuadora, batidora, etcétera. Y en esos ambientes que estoy mencionando, o en la parte externa también, ¿no? Podemos tener para no sé, pues para una máquina, para un taladro, o para una cortadora de césped eléctrico, ¿no es cierto?, en el exterior. Entonces, en estos ambientes, baño, cocina o exterior, hay posibilidades de humedad, ¿no es cierto? Son ambientes húmedos. En el baño se manipula el agua, en la cocina y en el exterior, cuando llueve también, ¿no es cierto? Entonces, un tomacorriente normal estaría expuesto, ¿no es cierto?, a la humedad, que eso es oxígeno. El oxígeno más el cobre, oxidación. Entonces, se degradaría, perdería las características eléctricas del tomacorriente, ¿no? Entonces, con esto se protege, porque cuando está conectado el elemento externo no hay problema, el problema es cuando está expuesto, ¿no es cierto?, a la humedad. Entonces, con esto se protege nada más, ¿no? Y se acabó, ¿no? A veces hay otros que son otros tapitas aquí, incluso para los niños, porque a veces los niños meten el dedito ahí y ocurrieron así accidentes graves, ¿no?, de descarga. Entonces, son tapitas que creo que valen 20 centavos o 50 centavos, se los pone ahí y ya está, y quedan protegidos ya contra la humedad y la protección también de los niños, ¿no?, que a veces ellos no saben y meten el dedo y además por el tamaño del dedo a veces hacen contacto y puede ser grave la cosa, ¿no? Y por último, fíjense, la ubicación normal, según las especificaciones de la norma, es entre 35 y 50 centímetros del nivel del piso, ¿no? Eso obviamente en casos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque el televisor, la heladera, etcétera, el cargador de celular, todos van a estar más o menos, o sea, van a ser fácilmente accesibles a esa distancia. Obviamente hay casos, por ejemplo, como en el caso de la cocina, ¿no es cierto?, que esto, la licuadora, por ejemplo, va a estar encima de la mesada y tal vez esto ya sea 1,20 m, 1,50 m, no sé, eso ya dependerá del tamaño, digamos, ¿no?, de la elevación de la mesada, ¿no? Pero esto es en general. Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Las protecciones. Protecciones. Los conductores se deben proteger sobre las posibles fallas eléctricas, como son la sobrecarga y el cortocircuito. Para esto existen elementos de protección, como el interruptor termomagnético, ¿no? Este es el más utilizado en instalaciones residenciales, el cual se abre el circuito cuando supera un determinado valor de corriente. Fíjense cuáles son las fallas aquí. Primeramente, las fallas de sobrecarga. Las fallas de sobrecarga es cuando una vez hecha la instalación, ¿no es cierto?, pasa, digamos, 1 o 2 años, hay que hacer una churrasquera al fondo de la casa. ¿De dónde sacamos? A veces el que no sabe bien el tema esto de la ingeniería eléctrica dice, fase y neutro, te encuentra fase y neutro y prolonga. Y puede ser, fíjense, que estemos sobrepasando la corriente máxima permitida por el fabricante. Eso se llama sobrecarga. Entonces, para eso, fíjense, aquí hay un elemento dentro del interruptor termomagnético. Este es el interruptor termomagnético, ¿no? Este es el interruptor termomagnético de forma externa. Hay un elemento que se llama elemento térmico. Ese elemento térmico, fíjense, cuando se va sobrecalentando, esto se abre.
Esto toma esta forma, ¿no? Esto se abre. Ya no toma contacto, así se abre, se distorsiona. Es una plaquita bimetálica. Al tener diferentes coeficientes de dilatación lineal, toma una curvatura y ya no toma contacto y se abre el circuito. Pero hay otra falla que se denomina cortocircuito. Esto es lo que habíamos analizado hace rato, ¿no? Esto es algo crítico. Aquí en pocos instantes, el otro dije, ¿no? Puede pasar 1, 2 años, 5 años y aparte esto, poco a poco, esto es lento, ¿no? Este es un proceso que habría que ver cada cuánto se consume la energía y cada cuánto se está sobrecargando, en qué tiempo. Pueden pasar años para que ocurra una falla de esta. Pero en el caso, fíjense, del cortocircuito, eso es instantáneo. En ese caso, fíjense, aquí hay un componente magnético. Ustedes saben que el magnético, este es un relé, una bobina. Aquí hay un flujo, ¿no es cierto? Un flujo magnético, y el flujo magnético responde inmediatamente a la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Esto se va a abrir. Obviamente, al abrirse, hay una molestia, como decíamos, ¿no es cierto? Pero está protegiendo la instalación eléctrica. En ambos casos, una vez reparada la falla, se restablece de forma manual, ¿no? Fíjense, aquí presentamos, aquí está, esta es la protección, ¿no? Aquí está circulando una corriente nominal que se llama, está circulando la corriente que necesita el circuito. Cuando la corriente, y vamos a considerar aquí también una corriente de protección, que es a la corriente que se acciona, ¿no? IP. Y esto es la I nominal, la del circuito. Cuando la nominal o la del circuito es menor a la de la IP, no hay problema, o sea, esto se comporta como un cortocircuito. Todo está conectado aquí. Tanto la bobina, el relé de la bobina y la placa bimetálica. Circula normal. Pero, fíjense, cuando la corriente nominal supera o iguala a la corriente de protección, esto significa que aquí hay una falla. Falla, ¿por qué? Porque puede ser de cortocircuito o sobrecorriente o sobrecarga, porque está superando el valor para el cual está diseñado el circuito. ¿Y qué hace el circuito? Simplemente, bueno, la protección al circuito corta la corriente. Corriente igual a cero. Obviamente, pues no causará molestia, ¿no? Pero estamos protegiendo la instalación eléctrica. Comercialmente hay valores, ¿no? Aquí están los valores comerciales. Generalmente son de la corriente de protección para baja tensión, son múltiplos de 5 y de 10. Generalmente, no siempre, ¿no? A veces hay valores intermedios. Están más o menos entre los 5 y los 600 amperes. Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, esto no, obviamente yo les explico la parte interna, ¿no? En realidad lo que nosotros accionamos es esto, ¿no? Cuando está funcionando de forma normal, perfecto. Está funcionando, funcionamiento normal. Ya cuando hay falla, se abre el circuito y ahí ya tendremos que identificar la falla, ¿no es cierto? Reparar y se restaura de forma manual el interruptor. Preguntas. Muy bien, ya nos queda poquito ya para terminar. El tema de las cajas de derivación, fíjense, el tema de las cajas de derivación. Como decíamos, son elementos donde se alojan los conexionados de conductores con interruptores, tomacorrientes, conductores con cargas, por ejemplo, lámparas y además entre conductores, ¿no? Ahí está, fíjense. Esa es la forma de la cajita de derivación. Esta es la forma. A través de tubos llegan los conductores y se puede
se puede, digamos, aquí está el interruptor, no sé por qué apareció la lámpara, pero en realidad es esto, ¿no? El interruptor se conecta ahí, digamos, se lo ubica y aparte la cajita sirve también como fijación, ¿no? Por eso mismo, fíjense, aquí te ponemos en la parte de aquí abajo, el tipo rectangular es un tamaño normalizado que es compatible con el toma corriente y los interruptores. Por eso es que, fíjense aquí, en esto ofrece un empernado para que quede fijo, digamos, ¿no? La placa del toma corriente o del interruptor. Y en el interior se conectan los conductores que van a venir, ¿no es cierto?, de algún lugar de la instalación con el interruptor o toma corriente. También hay de tipo cuadrada, octogonal, circular para las diferentes aplicaciones, ¿no? También se fabrican metálicos y de PVC, ¿no? Se acabó, jóvenes. Y aquí, fíjense, aquí hay también que cumplir algo que es un factor de relleno, que es la relación entre el volumen del conexionado, entre conductores y toma corrientes, etcétera, toma corrientes, interruptores, etcétera, o cargas también, ¿no? Y el volumen interno de la caja. Eso tampoco debe superar el 60%. No sé si recuerdan ustedes, anteriormente era sección, ¿no? Ahora es volumen, porque ya el volumen que ocupa. Ahora esto no es, o es un poco previsible, digamos, cuando uno está proyectando. En realidad eso ya es cuando se está realizando la instalación, ¿no? Salvo el rectangular que tiene tamaño normalizado, en los otros ya uno ve qué volumen se va a ocupar, digamos, el conexionado, ¿no? Por ejemplo, hay lámparas tipo araña, ¿no? Que tienen 10, 15 o más lámparas, pues ahí ya va a requerir un conexionado grande. Entonces, ya ahí se elige una tapa cuadrada, una caja cuadrada, octogonal o circular de diferente tamaño, ¿no? Aquí las cuadradas, octogonal, circular, etcétera, hay de diversos tamaños. Solamente la rectangular es la que está normalizada con los tomacorrientes e interruptores, ¿no? Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando. Lo último que vamos a ver, jóvenes, es el tablero de distribución y o medición, ¿no? Tableros de distribución y o medición. Como lo mencionamos en la introducción, son elementos donde se alojan los equipos de medición, barras de distribución de energía, barras de distribución de energía y las protecciones. Hay también de materiales metálicos y de fibra de vidrio, ¿no? Aunque los de fibra de vidrio tienen un costo elevado. Fíjense, aquí está, ¿no? Esta es la forma de la cajita, muy parecido a lo del medidor de energía, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos internamente? Aquí tenemos, por ejemplo, fíjense el medidor, aquí está el medidor de energía, aquí está la protección digamos, de la protección general de toda la vivienda. Y aquí están, fíjense, aquí tenemos fase y neutro, pero de ahí vamos a tener diferentes circuitos, fíjense, las lámparas, tomacorrientes, aire acondicionado, cocina, bueno, que si hay una cocina eléctrica, etcétera. Fíjense, entonces, estas son barritas, ¿no? Barritas de cobre y donde se va haciendo la distribución. Estos también están alojados en el tablero. Y además también aquí se ubican los elementos de protección, ¿ya? Entonces eso, a veces hay cajitas, o sea, tableros, por eso digo, solamente de distribución o a veces solamente de medición, pero también a veces se puede compartir, ¿no? Por eso dice I/O. También a veces se puede compartir como tablero de distribución y medición, ¿no? O a veces solamente medición o solamente distribución, ¿no? Son cajas donde se alojan, donde obviamente por norma tenemos que protegerlos para que estos tengan podríamos decir, una ubicación que garantice, digamos, ¿no? Todas sus características eléctricas, porque si no estarían expuestos esto a la humedad, al aire, y también sería un poco riesgoso para los usuarios, ¿no? Si esto no tuviera una caja así protegida, ¿no?
Se acabó, jóvenes. Esos son todos los elementos. Repito, esto es casi lo que estamos haciendo, una introducción, porque después vamos a ver, cuando desarrollemos el proyecto, vamos a ver cada uno de los elementos haciendo cálculos, seleccionando ya de acuerdo a las especificaciones del fabricante, todo, ¿no? Jóvenes, aquí esto les voy a mencionar. No se utilizan leyes de Kirchhoff, leyes de teorema de Thevenin, teorema de Norton, divisor de corriente, divisor de... Nada. Lo único que vamos a utilizar, jóvenes, es esta única ecuación. Corriente o mejor le pondré tensión por corriente por el coseno de phi. Jóvenes, es la única ecuación que vamos a utilizar en todo el proyecto. De aquí, ¿y cuál es el elemento que vamos a calcular? La potencia es un dato del fabricante de la carga, ¿no? Del aire acondicionado, etc. La tensión de trabajo es la que nos da la CRE. Lo único que vamos a calcular de aquí es la corriente. Nada más. Y en base a eso vamos a calcular el conductor, considerando los factores de temperatura, el tubo conduit, los tomacorrientes, el interruptor, los tableros, etc. No es difícil, jóvenes. Así que, pero vayamos haciendo todas las prácticas, todo eso, las etapas del proyecto paralelamente al avance, porque si no, ya medio que se complica la cosa, ¿no? Se acabó. No sé si hay alguna pregunta. Esa es la única forma, prácticamente ley de Ohm, nada más. No hay preguntas. Ya la clase que viene ya vamos a ver todo esto, lo que es la parte esto ya tenemos que ver todo lo que es la parte, ¿no? del edificio, ¿no? Ya van a ir leyendo porque eso va a ser el tema de la semana que viene, ¿no? A pesar de que la semana que viene son los exámenes, ¿no? Eso tenemos que verlo ahorita, ¿ya? Y esto va a ser así, estas son las características. Alguien me preguntó, ¿no? Cuando estábamos en clase, esto, y ahí está, ¿no? Nosotros vamos a empezar desde lo básico. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Muy bien. Ahora sí tenemos que centrarnos, jóvenes, en